Gracias a vosotras, gracias a la vida por darme la oportunidad también de compartir este espacio con vosotras y vosotros, ¿no? Desde aquí el panorama es espectacular, de verdad. No, es alucinante. Y saber que todas y todos aquí estáis a pie de trinchera, cada una en 1000 batallas y en 1000 historias, bueno, constata esa sensación, ¿no?, de que somos sal y luz y de que algo está pasando constantemente, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias por la invitación. La pregunta que me hacéis en esta, digamos, presentación es compleja, ¿no? Algo nuevo está brotando ya, ¿no lo veis? Está brotando. Es difícil de cuantificar si está brotando o no. Es difícil, digamos, de tener datos sustantivos para decir algo nuevo realmente está pasando respecto a tal año. Lo que sí tenemos, los que nos dedicamos un poco a hacer análisis social, son determinadas sensaciones, determinadas intuiciones y sobre todo la lectura de muchos autores que van constatando que verdaderamente estamos en un punto de inflexión. En un punto de inflexión en el que se constata la literatura. Allí veo a Jesús Sanz, ¿no? No sé si habéis podido leer un cuadernito que hicimos con Cristianismo y Justicia que se llama Cambio de época, cambio de rumbo. Esto es una pequeña cuña publicitaria, ¿no? Pero en ese cuadernito lo que hacemos de alguna manera es recopilar una serie de autores, sociólogos, politólogos, que vienen constatando dos hechos fundamentales que van a estructurar mi presentación. En primer lugar, un diagnóstico compartido. Un diagnóstico compartido por todos esos autores en el que en ese diagnóstico se certifica que estamos en un contexto de ruptura. Un contexto en el que se están fragmentando, se están poco a poco descomponiendo lo que llamaremos los consensos sociales, los contratos sociales, que de alguna manera han prevalecido en las últimas décadas y sobre todo en nuestra vida, a diferentes ámbitos, en el contexto español, en el contexto europeo, a nivel global. Veremos cómo efectivamente nos encontramos en un contexto de ruptura y en el que hay un hecho significativo en el cual voy a insistir. En ese contexto de ruptura, uno de los elementos clave que vienen subrayando todos esos autores es que no hay contrapoderes. Es decir, que estamos en un escenario asimétrico en el que el poder, sobre todo, está en las manos ahora mismo del ámbito que llamamos financiero. Y ese es un hecho repetido, señalado, subrayado por la literatura que vamos a intentar entender. ¿Por qué ha sido así? Segundo aspecto, algo nuevo están haciendo. Bien, utilizando un poquito esa metáfora del título, la segunda parte trata de ver si verdaderamente estamos en un momento germinal. ¿Está germinando cosas? ¿Están germinando iniciativas políticas, sociales? Y la tesis que de alguna manera voy a presentar es que efectivamente sí, estamos en un momento de enorme efervescencia social y política. Están pasando cosas. Es cierto que aquí, digamos, nos vamos a encontrar un debate constante entre los optimistas y los pesimistas. Los pesimistas nos van a recordar, por ejemplo, que Gran Hermano, este programa que en España llevamos 15 años retransmitiendo, sigue teniendo 4 millones de audiencia, ¿no? Con lo cual, alguien que se haya levantado mal con el café dirá, ¿cómo que está cambiando algo? Pero si hay 4 millones de personas viendo lo que hace Belén Esteban o lo que hace no sé qué, ¿no? Es decir, ¿qué ha cambiado? Bien, en contraposición a eso, veremos que efectivamente algo también en ese contexto de ruptura están haciendo. La pregunta es, ¿están haciendo en clave de un contrapoder? ¿Puede establecer nuevas reglas de juego? Es lo que intentaremos desarrollar. Y el último punto de la reflexión tratará de apuntalar o de plantear algunos aspectos en clave de esperanza, ¿no? De una mirada cristiana de esperanza. Bien, primer punto. Estamos en un contexto de ruptura. Es un hecho señalado, compartido por muchísimos autores. Un contexto en el que se han acabado, o como mínimo están en una grave crisis, los contratos sociales, los consensos. Fijaros cómo está el panorama político y social, ¿no? Está revuelto. En el fondo,
es el síntoma de que esos consensos sociales han saltado por los aires. Lo estamos viendo con Grecia y con el debate que está teniendo con Europa, lo estamos viendo en nuestra realidad española, ¿no? ¿Cuáles son, en definitiva, esos consensos a los que nosotros nos referimos, ¿no? Fundamentalmente dos. Uno que llamamos el consenso keynesiano. Es el consenso que, digamos, prevaleció entre el año, sobre todo, 45 y 75. Y es un consenso clave, porque nos habla de un consenso, de un contrato social entre capital y trabajo para establecer reglas de juego orientadas a la equidad social, a la cohesión social. Eso fue así en Europa, eso que llamamos keynesianismo, que no es otra cosa que el Estado tenga un papel de árbitro en las reglas de juego y, por lo tanto, domestique los efectos o los daños colaterales del mercado. Ese contrato, desde los años 75, desde los años finales de los 70, desde los 80, ha ido poco a poco, digamos, descomponiéndose. Fundamentalmente, como explicaremos después, digamos, porque hay otra visión de la economía que se hace hegemónica, es la visión que llamamos neoliberal, que va considerando que para que funcione la economía lo que hay que hacer es arrinconar paulatinamente al Estado y dar rienda suelta al mercado, ¿no? Esto de manera muy sintética. Evidentemente no tenemos tiempo para explicar muchas cosas. Pero ese contrato keynesiano, que sobre todo tenía lugar en el marco de los países occidentales y sobre todo de los europeos, esa ruptura de ese contrato, que estaba apuntalado en la idea de la cohesión social, de la equidad, sobre todo vemos que ha saltado por los aires cuando vemos las estadísticas en términos, por ejemplo, de desigualdad creciente. Yo no sé si pasáis por una librería, cuál es el libro de moda actualmente. Yo no sé si nadie lo ha leído, porque tiene 1000 páginas, ¿no? Pero el libro de moda es el de un economista francés llamado Piketty. Y Piketty, este señor francés que se ha hecho bestseller ahora en todos sitios, yo confieso no he leído el libro, pero sí he leído, si ponéis en Google, hay resúmenes que te ponen Piketty en 17 ideas, y con lo cual tienes 1000 páginas resumidas y te ahorras un poco de, digamos, de tiempo, ¿no? Bien, yo creo que hay que leer el libro y cuando tengamos tiempo iremos a por él, ¿no? Pero Piketty y otros autores, como Branko Milanovic, por ejemplo, vienen a señalar un aspecto esencial. Analizan la historia del capitalismo de los últimos 200 años y certifican que estamos en el punto más álgido de polarización social, de concentración de rentas por parte de una minoría y de desposesión por parte de una mayoría. Por tanto, esa fractura de ese consenso social que habíamos dicho entre capital y trabajo quiere decir que, o sobre todo nos muestra que estamos en una sociedad crecientemente desigual, que hemos abandonado esa idea de la cohesión social y que por lo tanto estamos en una coyuntura relativamente nueva. Pero si ese contrato social que sobre todo vemos a nivel occidental, a nivel europeo, también lo podemos trasladar perfectamente al contexto español. Cuando hablamos de el consenso, el contrato que nos dimos en el momento de la transición española. No hace falta que os diga cómo ese consenso está en crisis. Está en crisis de representatividad, hay una crisis de representatividad de los grandes actores que, digamos, desarrollaron y de alguna manera pues generaron ese consenso, pero también está en crisis nuevamente por el incumplimiento flagrante de los principales elementos y coordenadas de esa Constitución, la igualdad, la proporcionalidad, etcétera. Todo eso vemos. España es hoy día el segundo país con mayor desigualdad junto a Letonia. Es, por lo tanto, también vemos un momento de crisis de ese contrato. Por lo tanto, primer elemento que vemos en esa ruptura de los contratos. Segundo elemento, y muy importante, yo creo ahí en Cristianismo y Justicia insistimos mucho, no mirarnos el ombligo, no mirarnos el ombligo eurocéntrico, porque fuera de nuestras fronteras están pasando muchísimas cosas. Seguro que aquí hay gente que venís o que habéis estado en África, en América, o que conocéis muy bien esas latitudes. Pues bien, cuando nos acercamos a esa realidad, lo que vemos es que el mundo ha cambiado, ha mutado de manera impresionante en los últimos 10-15 años. Lo que vemos, si comparamos la década de los 90 con la actualidad, es
ver cómo se ha gestado un mundo multipolar donde hay todos estos nuevos actores que llamamos los BRICS. No sé si ya conocéis esta sigla. Los BRICS, ¿quiénes son? Son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y en el fondo, todos esos BRICS lo que dan cuenta es que hay un mundo emergente que, digamos, está generando una nueva realidad del poder a nivel mundial. Y que, por lo tanto, ni Europa, ni tan solo Estados Unidos son ya los actores que de alguna manera dominan esa escena. Bien, son dos aspectos esenciales para entender. Los contratos se han roto a nivel occidental, a nivel español, el mundo ha cambiado, no es el mundo unipolar de los últimos años, es un mundo multipolar donde el poder está más distribuido, y son dos aspectos esenciales que nos sirven para rebatir la tesis del momento, que es que estamos ya en recuperación y que ya ha pasado todo. Porque, en el fondo, el problema, y lo que venimos señalando y que comentábamos en ese cuaderno que os he hecho mención al principio, es que no se trata, digamos, de decir que estamos en crisis o en recuperación, sino nosotros jugamos con esa idea de que, en el fondo, lo que estamos es en un cambio de época. Es decir, las transformaciones sociales, políticas, culturales son tan enormes que mirar la realidad en clave simplemente de un ciclo económico mecanicista que va reproduciéndose, ahora tenemos crisis, ahora tenemos recuperación, etcétera, es no tener en cuenta dimensiones complejas que nos están evidenciando que la sociedad ha cambiado, que la economía ha cambiado, que el mundo ha cambiado, etcétera. ¿Cuáles son esos elementos que nos están diciendo que se ha producido un cambio de época y que, por lo tanto, hay elementos que ya no volverán? Hay elementos que han cambiado tanto que ya no podemos pensar en la idea, bueno, volvemos al 2006, cuando crecíamos, cuando nadie se daba cuenta de, bueno, pues que había una burbuja inmobiliaria, etcétera. Es decir, como si no hubiera pasado nada. ¿Cuáles son esos elementos muy de fondo? No voy a tener tiempo para desarrollarlos mucho, pero sí que os voy a dar alguna pincelada de 4 o 5 elementos estructurales que nos afectan como no solo sociedad, sino como planeta, y que están planteando nuevos retos, nuevas coordenadas que debemos saber responder. En primer lugar, el capitalismo, el tipo de capitalismo ha cambiado. Esto es un elemento que señala Piketty, este señor de moda, como os decía, ¿no?, que es fundamental. No estamos en el capitalismo de fábrica, industrial, de hace 50 años, ni tan solo de hace 20 años. El capitalismo se ha financiarizado. El 93% del volumen de la riqueza mundial es financiera, es bolsa, es economía, dirán algunos, de casino, es especulativa. Es eso que cuando nos levantamos a las 9 de la mañana, encendemos la radio y nos dicen cómo se ha ido a dormir la bolsa de Tokio, cómo se despierta la bolsa de Londres y cómo parece que va a intuir el estado de ánimo la bolsa de Nueva York. Es decir, hay una economía que ya no tiene que ver con bienes y servicios, con un mundo fabril, de fábrica, que ha ido quedándose obsoleto, sino que hay un mundo financiero que copa, digamos, el conjunto de las economías. Ese cambio es sustancial, porque nos da cuenta de otros 2 elementos que tienen que ver cómo en ese nuevo contexto de capitalismo han cambiado las reglas de juego. En primer lugar, el Estado-nación, que era ese árbitro que regulaba, que podía poner normas con todos sus déficits, burocracias, etcétera, pero podía poner unas ciertas normas, ese Estado-nación pinta muy poco. ¿Por qué? Porque mientras la economía se ha globalizado y se ha financiarizado, es decir, la economía no la tenemos encerrada en los bancos donde cada uno deposita sus ahorros. Cuando, no sé si alguien piensa, yo creo que ya nadie piensa, ¿no?, que cuando dejamos nuestros ahorros nos los guardan en una caja y dicen, no, venga usted a buscarlos cuando quiera, que se los mantenemos aquí. Evidentemente no. Hay un juego especulativo en el que los bancos salen a ganar para darnos una parte, digamos, de beneficio, pero otro para ellos generar mucho más beneficio, ¿no? Mientras esa economía se ha globalizado, hay único mercado capitalista integrado, la política se ha quedado encerrada en el Estado-nación. Es decir, nos encontramos ante una crisis del Estado-nación descomunal. No tenemos instrumentos, el Estado ya no los tiene, para poner límites, regulaciones a una economía que es global.
Ni tan solo, y esto es uno de los aspectos que comenta Piketty y otros autores, el reto evidentemente será encontrar qué instrumentos globales, por ejemplo, una fiscalidad global, nos permiten volver a encerrar al monstruo de la economía financierizada y global en una serie de marcos reguladores que permitan, digamos, una situación de mayor equidad. Ese es uno de los retos. Ese aspecto hay un sociólogo que yo siempre cito y que a mí me gusta muchísimo, un sociólogo que sigue dando mucha guerra, con 89 años, que se llama Zygmunt Bauman, no sé si a alguien le suena. Señor entrañable, sigue con una agenda de conferencias allá por donde va, y él sintetiza esa idea de una forma, yo creo, brillante, ¿no? Él dice, en el contexto de globalización actual, lo que encontramos que se ha producido es un divorcio entre poder y política. Es decir, el poder ya no está en la política se ha quedado vacía de poder, el poder se ha trasladado a otros ámbitos no representativos, no democráticos, globalizados, que tienen que ver sobre todo con el ámbito de lo financiero. Y ese es un aspecto clave para entender, digamos, el momento en el que nos encontramos. Otro de los aspectos cruciales en ese contexto de globalización se está, digamos, generando también una crisis descomunal del mundo del trabajo. Yo no sé también si habéis leído un libro, os ha llegado a vuestras manos, nosotros lo citamos en el cuaderno, el libro del precariado. Es un libro de Guy Standing, un libro precioso, donde habla de una nueva realidad global en la que, digamos, el factor trabajo, que ha sido el elemento central de nuestras sociedades, evidentemente en los últimos siglos, cuando se habla de recuperación del trabajo, de nuevos trabajos, etcétera, vemos que hay elementos que chirrían, porque lo que nos están diciendo todos los autores es que el trabajo, los cambios en el mundo del trabajo han venido para quedarse. ¿Cuáles son esos cambios? En primer lugar, una globalización de esa economía que ha provocado, por ejemplo, la deslocalización de las grandes empresas y, por lo tanto, ha hecho crecer el ritmo industrial en los países que antes llamábamos del tercer mundo, ¿no? De Asia, de África, ¿no? Un ejemplo clarísimo, conoceréis Inditex, ¿no? Inditex, ¿dónde fabrica, digamos, sus jerseys, sus camisas, etcétera? En Bangladesh, en India, etcétera, ¿no? Es decir, la producción se ha deslocalizado y eso ha provocado una industrialización de la periferia, vamos a llamarle así, y una desindustrialización de nuestras economías, ¿no? Eso en Cataluña lo vemos clarísimo con el tema del textil. Pero también hay otros autores, como Jeremy Rifkin, por ejemplo, que vienen insistiendo hace años en la crisis del trabajo, diciéndonos que cada vez, fruto de las tecnologías, necesitamos menos mano de obra para producir más. Es decir, que cada vez, y esto lo vienen señalando varios economistas, necesitaremos menos mano de obra para producir lo mismo que producimos. Por lo tanto, evidentemente, entre esas dos realidades, ese proceso de deslocalización y de desindustrialización, unido a ese proceso de creciente tecnología del trabajo, lo que nos lleva es una crisis del trabajo que debemos resolver. Aquí hay un debate interesante a hacer después y daremos algunas pistas, ¿no? Por lo tanto, nuevamente, cuando se nos dice recuperación, volvemos a crear puestos de trabajo, no estamos poniendo sobre la mesa un elemento estructural. Hay una crisis del trabajo que nos debemos plantear. Tercer elemento en ese cambio de época, el modelo social está cambiando. El modelo social, sobre todo en los países occidentales, es un modelo social que está avanzando hacia un modelo de fractura social. Yo siempre digo que Estados Unidos, desgraciadamente, con todo lo bueno que tiene Estados Unidos, también tiene muchas cosas malas, es el espejo al que nos estamos dirigiendo. Nos estamos dirigiendo hacia un modelo de mayor brecha social entre ricos y pobres y a un modelo en el que esos pobres están quedándose cada vez más a la intemperie. Fijaos la paradoja. Mientras Obama en estos últimos 4 o 8 años ha intentado, pobre hombre, ¿no? Dar un poco de seguridad social a esos 40 millones de desposeídos, sobre todo la gente más vulnerable, nosotros
En contraposición, hemos ido desmontando un sistema público de salud porque decíamos que no había recursos, ¿no? Ahí hay un elemento, por lo tanto, también ideológico, que lo que está haciendo es que avancemos hacia unas sociedades cada vez más fracturadas. Eso no lo digo yo, lo dice Eurostat, lo dicen todas las cifras, digamos, e indicadores económicos que nos vienen señalando una creciente polarización social que desgraciadamente muchos insisten ha venido para quedarse. Yo ahí, no sé si hay alguien de FOESA por aquí o que colabora con Cáritas, pero aquí tenéis un excelente estudio, ¿no? El estudio de FOESA, Kiko Rivero y bueno, y toda la gente, ¿no? Kiko Lorenzo, perdón, que está ahí trabajando, haciendo un trabajo excepcional y donde precisamente insisten en esa idea del nuevo modelo social que se está configurando y los retos que plantea. Por lo tanto, nuevamente, no podemos hablar de recuperación porque se está configurando un nuevo modelo social de precariedad, de división, de brecha social, etc. Y un cuarto elemento que nadie tiene en cuenta, o parece que incluso ni los nuevos partidos políticos que están surgiendo tienen suficientemente en cuenta. Es un hecho estructural, quizá el más grave, quizá el más preocupante. Es la cuenta atrás ecológica. Estamos en una crisis ecológica irreversible. Y esto yo creo que ya no se trata de hacer alarmismo. Todos los estudios científicos de Naciones Unidas vienen insistiendo en un hecho crucial. Nuestro modelo de vida no es universalizable. Hay organizaciones que se dedican a medir la huella ecológica. Es decir, qué capacidad tiene la Tierra de regenerar lo que nosotros consumimos. Y con eso hacen una fórmula matemática en el cual sale un número, ¿no? Y, por ejemplo, dicen la huella ecológica de Estados Unidos es 6,5. Esto quiere decir que si todos viviéramos al ritmo de los Estados Unidos, si todos los 7.000 millones de habitantes dijéramos mañana, con una varita mágica, 7.000 millones de habitantes vamos a vivir como el ciudadano medio norteamericano. Eso implicaría que necesitaríamos 6,5 planetas en términos de recursos terrestres, hídricos, carne, etc. Lo mismo la huella ecológica española es de 3,5. ¿Qué nos está indicando todo esto? Que estamos en un contexto absolutamente de crisis ecológica, con un elemento añadido interesante. Y es el crecimiento de China e India en los últimos 10 años. China e India hace 20 años estaban en niveles de países que llamábamos en desarrollo. Pero en los últimos 10 años han consolidado cada uno de los países, son monstruos demográficos, 400 millones de clase media y 400 millones de clase media. Nos encontramos, por lo tanto, con el doble del volumen, digamos, de la demografía de países europeos que están consumiendo carne, que están comprando coches a un ritmo como lo hacemos los europeos o en general los occidentales. El problema es que chinos e indios quieran consumir carne y coches. Yo creo que tienen todo el derecho del mundo como lo tenemos o como lo teníamos o lo hemos tenido nosotros. El problema es darnos cuenta que la crisis ecológica nos está poniendo delante que el modelo de vida no es, el modelo de consumo no es universalizable. Y que por lo tanto, cuando hablamos de recuperación y decimos que la única manera de recuperarnos es crecer y crecer para poder generar una nueva riqueza, lo que estamos poniendo delante es lo que muchos autores llaman una crisis de civilización. Es decir, darnos cuenta que hemos creado una manera de vivir que tenemos que revisar, pero que va a ser absolutamente complicado porque eso, como comentaré después, entra en el plano cultural, en el plano de revisar a qué estamos dispuestos como sociedades, como individuos, a renunciar en términos de consumo. Y esta es una pregunta crucial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, acabo ya este primer punto. En ese contexto de ruptura de los consensos, en ese contexto del cambio de época, lo que nos damos cuenta es que hay elementos estructurales que nos están indicando que debemos huir del relato mecanicista, ahora crisis, ahora recuperación, y que tenemos, por lo tanto, que tratar de interpretar la coyuntura histórica, la coyuntura actual, desde una perspectiva mucho más amplia. Tenemos que poner las luces largas al momento actual para entender en qué momento nos encontramos. En este sentido, si
creemos que debemos reinterpretar la realidad desde ese prisma, desde esa perspectiva, lo que tenemos claro es que las preguntas que tenemos actualmente son nuevas, las respuestas antiguas no nos sirven. El gran reto del momento es plantearnos qué respuestas nuevas damos a preguntas que son nuevas. Y este es un reto que pocos partidos políticos o pocos actores internacionales se quieren hacer. Incluso los nuevos partidos, ¿no? Podemos, etcétera, incorporan muy poco la dimensión, digamos, ecológica, ¿no? Parece que queremos cerrar los ojos a una realidad que no queremos ver, como es la cuestión de la crisis ecológica. Hay preguntas con carácter civilizatorio a los cuales debemos dar respuestas con esa dimensión. Y acabando en este último punto, un aspecto esencial que constatamos y que decía al principio: no tenemos contrapoderes. No los tenemos. Si en su día un contrapoder fue el movimiento obrero, por ejemplo, que a finales del 19 o principios del 20 logró hacer de contrapoder para poder restablecer unas reglas de juego que beneficiaran a todo el mundo. Si en una parte del siglo XX notable el Estado hizo ese papel de contrapoder respecto a la economía de mercado, en el momento actual nos damos cuenta que ese monstruo de la economía financiera que os decía está fuera de control. Y que, por lo tanto, ni los propios Estados ni las organizaciones internacionales tienen mecanismos para responder. Hay una élite transnacional, dirán muchísimos autores, lo que Stiglitz, ese premio Nobel de la Paz, le gusta caracterizar con la idea del 1% de la sociedad, la élite transnacional, digamos, que está fuera de control, ¿no? Y que no tiene reglas de juego. Necesitamos, por lo tanto, nuevos contrapoderes. Segundo aspecto, y ya centrándome un poco en el título que planteabais, ¿no? Pero que es fundamental primero entender el contexto en el que nos encontramos. ¿Estamos en un momento germinal? ¿Estamos en una nueva realidad? Yo creo que tiene mucho sentido hacerse esta pregunta. Tiene todo el sentido del mundo. Desde una clave de esperanza, pero desde una clave práctica, porque es cierto que están sucediendo cosas en este momento. Están sucediendo cosas a diversos niveles. Hay diversos actores intentando responder a la realidad actual. Yo diría que hay tres grandes agendas globales que están intentando responder a muchos de estos retos de este contexto global que os decía, ¿no? Yo me voy a centrar en una de ellas, pero vamos a ampliar el foco y ver que hay muchas más agendas. Tenemos la agenda de los estados, la agenda de los organismos que integran a los diferentes estados en este nuevo contexto multipolar. La agenda, por ejemplo, del G20 o la agenda de todos esos organismos que se reúnen con periodicidad. ¿Cuál es el problema de esta agenda? Que es una agenda tremendamente economicista. Es decir, fijaos que cuando se reúnen el G20 lo único que piensan es en clave de nuevo crecimiento. Y cómo podemos impulsar una economía que crezca para, digamos, generar nueva riqueza y salir un poco del atolladero en el que nos encontramos. Bien, es una agenda que, diríamos, no da respuesta a las preguntas de carácter civilizatorio que nos estábamos planteando. Hay una segunda agenda que a mí me da mucha pena, que es la agenda de Naciones Unidas. Es una agenda, recordemos, Naciones Unidas es un actor clave en la historia de los últimos 60-70 años, pero la pobre Naciones Unidas siempre ha estado un poco como ligada de pies y manos, ¿no? Atada de pies y manos. Desde el 45 hasta el 90 estuvimos en un contexto de Guerra Fría y, como sabéis, Naciones Unidas tiene el Consejo de Seguridad, que es donde están los 5 miembros permanentes que pueden vetar todo, ¿no? Que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Pues durante la Guerra Fría lo que Estados Unidos decía A, Rusia, en aquel entonces Unión Soviética, decía B. Y así la pobre Naciones Unidas durante 45 años, desde que se creó, quedó absolutamente, digamos, impotente, ¿no? Tuvo su momento de esplendor. En los años 90, Naciones Unidas empezó a hacer multitud de declaraciones, de conferencias, de nuevas reglas de juego, que fue muy interesante. ¿Cuál es el problema que veíamos en ese contexto? El problema fundamental que veíamos es que, digamos, no tenía carácter vinculante. Nada de lo que hace Naciones Unidas, por ejemplo, uno de los grandes protocolos es el protocolo de Kioto. ¿A alguien le sonará? Protocolo de Kioto del 97. En Kioto se establece, todos los países lo firman menos Estados Unidos,
donde se comprometen los países, a rebajar su nivel de CO2. Bien, eso al final es tan ridículo que cada cumbre de cambio climático pues queda en una declaración de buenas intenciones, pero no se traduce en algo vinculante. Y lo que vemos en el último contexto es que Naciones Unidas, desde sobre todo la crisis de Irak, donde tuvo una crisis también de legitimidad brutal, ha ido desapareciendo, también fruto de este nuevo contexto multipolar, donde el G20 tiene más poder, y la pobre Naciones Unidas la tenemos ahí, que podría decir muchas cosas y dice muy poco. Y por lo tanto, un actor que sería clave, porque Naciones Unidas no deja de ser esa idea del gobierno mundial, un actor que como hemos dicho, en una economía globalizada podría ser el actor político que, digamos, pusiera reglas de juego para tratar de domesticar esta globalización. La agenda de los movimientos sociales es clave para entender los procesos de cambio social, los procesos, digamos, de grandes transformaciones que se han producido. Yo doy clases en la universidad en una carrera, es trabajo social, y doy una asignatura muy bonita en primero, con gente muy joven, que llegan muy tiernos, digamos, con 17 y 18 años, una asignatura que se llama Historia Social, que no viene a ser otra cosa que una historia de la pobreza. Y cuando yo les pregunto, de manera un poco provocadora al principio, ¿no?, a los alumnos, ¿por qué tenemos hoy seguridad social? ¿O por qué, digamos, tenemos unas reglas de juego en el mundo del trabajo que ponen una serie de normas por el hecho, por ejemplo, de que tú tengas un problema de salud, puedas tener una baja, ¿no?, y el Estado pues siga ayudándote, digamos, durante ese tiempo, ¿no? Pues bien, la mayoría se quedan un poco así en plan, pues no lo sé, pues ¿habrá llegado del cielo? No. El elemento clave, y ahí empezamos un poco, arrancamos la historia, es entender que mucho de lo que somos, muchos de los elementos clave de nuestro presente, tienen que ver con procesos en los que han intervenido los movimientos sociales. Que no deja de ser otra cosa que el colectivo, la gente que ha luchado, ha denunciado las injusticias, se han unido para reivindicar que hay otra manera mucho más justa de hacer las cosas. En ese sentido, el ejemplo del movimiento obrero es clarísimo, ¿no? Hoy es verdad que los sindicatos están en crisis, ¿no?, porque precisamente ya no existe, no tenemos un contexto de fábrica, las condiciones de la globalización no han cambiado todo, pero en su momento fue clave como contrapoder. Yo siempre explico una cosa, un elemento, una anécdota, pero que no es anécdota, es un elemento clave. Cuando los movimientos sociales empiezan a hacerse fuertes a finales del siglo XIX, y empiezan a unirse en las primeras internacionales, en sindicatos, van traduciéndose a partidos políticos, etcétera. Fruto de ese contexto, de ese nuevo clima de contrapoder que están generando, el primer país en establecer, digamos, las primeras leyes de seguridad social, ¿alguien sabe quién fue? ¿O a alguien le suena? Fue un general de derechas llamado Bismarck. Bismarck, en Prusia, estableció entre 1881 y 1887 las primeras 6 leyes de seguridad social. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque tenía delante un contrapoder al cual le tenía respeto y tenía un cierto temor a que ese contrapoder pudiera desembocar en una revolución o pudiera desembocar en una destitución del poder de los que en aquel momento estaban en el poder. Por lo tanto, fijaos la importancia de tener un contrapoder delante para poder restablecer, renegociar un pacto, un nuevo consenso social. Los movimientos sociales, dice Manuel Castells, un sociólogo que escribe muchos libros y es uno de los autores españoles más traducido a diferentes idiomas, dice un aspecto interesante. Los movimientos sociales a nivel histórico siempre han hecho emerger nuevos valores claves para el cambio social y político. Es decir, los movimientos sociales anticipan un nuevo clima de valores sociales que van a hacer traducir después, o que se van a traducir en nuevos elementos, discursos políticos, sociales. Yo aquí siempre hago, no sé cómo voy de tiempo, ¿sí? Vale. Siempre hago referencia, a Jesús le hará gracia porque siempre hago referencia a este libro, ¿no?, de un escritor llamado Émile Zola, que escribió un libro, no sé si alguien de aquí lo ha leído, se llama Germinal.
y yo pensé, mira, ya que digamos vamos a hablar de un contexto germinal, hay que hacer referencia a un libro que se llama Germinal, que es el de Émile Zola. Es muy interesante este libro, porque Émile Zola, que era un autor, uno de los referentes del naturalismo francés, en aquel momento él escribe un libro en la década de los 80 del siglo XIX, y lo que plasma en ese libro, en una película de que después fue dirigida por un director francés que se llama Claude Berry en el año 93 y protagonizada, hacía de líder del movimiento obrero Gérard Depardieu. Con todo lo raro que tiene esto, ¿no? Gérard Depardieu era hecho ruso porque no quería pagar impuestos en África, bueno, perdón, África, en Francia. Curioso, ¿no? En ese libro, ¿qué es lo que plasma Émile Zola? ¿Y por qué le llama germinal? Porque él lo que está viendo en la Francia de finales del XIX es que cada vez más, en el contexto de las minas, de las nuevas fábricas, donde se vive y se sufre unas jornadas de trabajo verdaderamente de miseria, el obrero, el trabajador, va tomando conciencia cada vez más, digamos, que es una situación de injusticia. Hay una nueva conciencia social. Y con el paso del tiempo, esa nueva conciencia social se va traduciendo en una nueva articulación política que da pie a unos primeros sindicatos que se plantan, que hacen huelgas de trabajo en las que exigen, por ejemplo, cuestiones tan esenciales como respetar la edad de trabajo, reivindicando que no trabajen en aquel momento menores de 14 años, o hablar en aquel momento de jornadas de 12 o de 14 horas. Imaginaos las condiciones de trabajo, ¿no? Si veis la película se ve muy bien cómo se vía aquel momento. Y él, en aquel libro, donde todavía no tiene pistas de lo que está sucediendo, le llama germinal. Y le llama germinal porque dice, ojo, algo está pasando en Francia. Algo está pasando que la gente, los trabajadores que hasta ahora vivían en condiciones de miseria, están tomando una conciencia colectiva de eso, de que son un colectivo y de que juntos pueden cambiar las cosas, de que hay una situación de injusticia que se puede transformar. Y eso, él le pone germinal cuando todavía, digamos, no hablábamos ni de seguridad social, ni del papel que tenía que tener el Estado, etcétera, etcétera. Es una intuición que él tiene. Me hacía gracia esa referencia de Émile Zola porque, volviendo a Bauman, hace poco le hacían una entrevista en el que el titular era «Puede ser que estemos atravesando en un momento revolucionario y todavía no seamos conscientes». Me hizo gracia porque pensé que quizá hay que volver a esa intuición de Émile Zola de que quizá estemos en un momento verdaderamente germinal por todas las cosas que están pasando y todavía no tengamos la suficiente perspectiva histórica para darnos cuenta que lo que está sucediendo ahora es precisamente la emergencia, la toma de conciencia social de que las condiciones sociales y políticas son injustas y que debemos intentar volver a generar una sensación de colectivo, repensar las reglas de juego y repensar la sociedad y las coordenadas políticas y sociales que queremos. Bien, en ese contexto, hablando de los movimientos sociales, han pasado muchísimas cosas en los últimos años. Yo recuerdo aquí cuando estuve, febrero de 2012, si no recuerdo mal, que estábamos un poco como alucinando un poco por todo lo del 15M, ¿no? Que tenía 7 o 8 meses en aquel momento, estaba a punto de producirse el primer aniversario y estábamos todos diciendo, ¿qué es esto del 15M? ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado. Había un pequeño terremoto, ¿no?, en nuestra sociedad. Pero lo cierto es que han pasado muchas cosas en estos 3 últimos años. Bueno, para muestra un botón, si vemos cómo tenemos el escenario político, ¿no?, de uno y otro partido, es decir, aquí y lo que nos viene por delante en este año, ¿no? Pero lo que han pasado en estos últimos 3 años, 4, es verdaderamente significativo, ¿no? Hay autores como Manuel Castells que hablan que desde 2011 viene produciéndose lo que él llama un ciclo de protestas. Un ciclo de protestas que quiere decir que se van identificando no solo en España, sino en muchísimos otros lugares, una cierta intensidad, una cierta convulsión social y política. Y de hecho, si nos vamos al terreno empírico, vamos a ver que eso es cierto. Hay un estudio de una fundación que se llama Friedrich Ebert. La fundación de estudios sería, digamos, del ámbito socialista alemán, ¿no? Es una fundación de estudios que tiene gente muy potente y que hizo un informe donde analizaba de forma empírica y cuantitativista
qué había pasado en el mundo desde el 2006 al 2013. Y es alucinante ver ese informe. Porque lo que veremos son dos cosas. Que hay un cambio a nivel cuantitativo, pero hay un cambio a nivel cualitativo. A nivel cuantitativo, lo que se ve es un claro aumento del nivel de protestas, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Si queréis os facilitaré ese informe, que luego a los autores del informe le han hecho muchas entrevistas y es muy interesante ver cómo efectivamente algo ha pasado. Algo ha pasado para que todas esas protestas hayan tenido lugar. Pero a nivel cualitativo, y esas protestas van, digamos, si recordáis, desde la primavera árabe, que ahora se cumplen exactamente 4 años desde la primavera árabe, mes de febrero, enero, si recordáis, y que han pasado muchas cosas, por desgracia, algunas no muy buenas en algunos de esos países. Túnez parece que es el país, ¿no?, que sigue más o menos estable, pero el resto, fijaos qué panorama tenemos. Pero van desde esa primavera árabe hasta recientemente, no sé si recordáis, las protestas en Hong Kong. A todo eso, Manuel Castells lo llama movimientos sociales en red. Y aquí viene la parte cualitativa que quiero subrayar. ¿Por qué? Porque dice Manuel Castells en un libro precioso, muy recomendable, que se llama Redes de indignación y de esperanza. Redes de indignación y de esperanza. Él dice en ese libro, no solo se está produciendo una convulsión social, sino que tenemos la capacidad científica, desde las ciencias sociales, para tratar de ver que todos esos movimientos sociales comparten una serie de características transversales. En 3 aspectos. Uno, en el cómo funcionan, en las formas, en lo que él llama el binomio calle-red. Él dice, se ha producido un salto diferente, un salto sustantivo en la forma de movilizarse y en la forma, digamos, de actuar. Si antes, evidentemente, la calle, el espacio urbano, era, digamos, el espacio natural de las protestas, lo que vemos ahora es que las redes sociales han adquirido un espacio de amplificador y complementario a la calle. Y por eso él le llama, ¿no?, las protestas caracterizadas por el binomio calle-red, refiriéndose a la red social. Pero 2 aspectos más muy interesantes. Él dice, ¿quién protesta en este tipo de movilizaciones? Y él detecta, junto con otros autores, un perfil muy similar en todas estas protestas, que es el perfil del precariado. Es decir, gente que tanto en el norte como en el sur ha padecido el proceso de la desposesión social, es decir, menos derechos sociales, cada vez más a la intemperie en materia, digamos, de nivel de vida, cada vez más precariedad y fragilidad, y por lo tanto vulnerabilidad, y por lo tanto hay una realidad que comparte no solo el trabajador, digamos, de Brasil o de Hong Kong, o de Túnez o de Egipto, sino que lo comparte también el trabajador de Grecia o el trabajador español. Porque lo que vemos es que en esa economía globalizada hay nuevas reglas de juego que están afectando al conjunto del planeta por igual. Y él lo que detecta en esas movilizaciones es que efectivamente hay algo que están haciendo. Y es que hay un nuevo perfil de persona, digamos, de agente que está motivando ese tipo de movilizaciones. Y finalmente, él detecta, ¿no?, hemos dicho cómo se movilizan, binomio calle-red, quién se moviliza, ese precariado, y finalmente, qué es lo que piden. Y él detecta también elementos absolutamente transversales. Él dice, evidentemente, todas esas protestas tienen una realidad local, protestan por algo que ha sucedido en el entorno local. Si recordáis, en Túnez o en Egipto era por la subida de los precios de los bienes básicos, por la situación de dictadura que tenían. Y aquí protestábamos por la crisis de representatividad, no nos representan, o en Estados Unidos por otra cosa. En Hong Kong, por la situación también, digamos, política que se vive. Pero él dice, todas ellas muestran 2 aspectos clave. Hay una demanda mayor de justicia social, es decir, están denunciando todas esas protestas el hecho que comentábamos al principio de la polarización social y la desposesión de las mayorías. Y 2, hay una reivindicación de una mayor democracia y participación social. Es decir, hay una crisis de la representatividad a la cual todos esos agentes en diferentes lugares están denunciando que ya no les sirve este tipo de democracia procedimental, muchas veces secuestrada por los grandes mercados, por el ámbito financiero.
Es interesante, porque estamos viendo que desde el ámbito científico nos están diciendo que algo efectivamente ha pasado. Es decir, aquel pesimista que nos diga, sí, pero tenemos 4 millones viendo Gran Hermano, le podremos decir, bueno, pero tenemos datos sobre la mesa que en el ámbito cuantitativo y en el ámbito cualitativo nos dicen que algo está sucediendo. Y además hay un aspecto transversal cualitativo interesante, nos dirá Manuel Castells, es que todos esos movimientos están conectados. Existe un nuevo contexto global en el que los marcos de referencia, incluso las proclamas, las denuncias, unas se copian a otras. Esto es muy interesante, ¿no? Si observamos y comparamos, hay muchos estudios sobre esto, las similitudes entre lo que pasó en la Plaza Tahrir de Egipto, lo que pasó en la Puerta del Sol, lo que pasó en Occupy Wall Street. Cómo hay muchos elementos similares. Si miramos a la realidad local y si miramos un poco al 15M, veremos que también han pasado muchas cosas, ¿no? Es verdad que el 15M no es un movimiento social al uso. El 15M fue más una expresión en el cual convivían y amplificaron después muchos movimientos sociales, pero que nos daba muchos significados. Yo creo que hace 3 años ya dimos algunas pistas, ¿no? En primer lugar, el 15M lo que reflejaba era un estado de ánimo. Era un estado de ánimo, sobre todo del precariado, de un segmento de población joven que estaba diciendo, me habíais explicado que había un relato que era que yo iba a ir a la universidad y tendría la vida más o menos solucionada. Y todo ese relato ha caído. Y hay un relato, digamos, nuevo de crítica a todo eso, de decepción y, por lo tanto, de frustración social. Eso es un aspecto esencial, ¿no? Algo se ha roto. El 15M demostró que algo se había roto. Segundo significado del 15M que yo creo que fue muy interesante. Recuerdo hace 3 años que estuvo aquí Manol Zubero y él decía que pasando por la Puerta del Sol había visto un letrero muy interesante. A mí se me quedó muy grabada aquella frase, ¿no? Que decía, nosotros los de Sol ya no somos los mismos. No sé si os acordáis que explicó eso. Nosotros los de Sol ya no somos los mismos. Efectivamente, el 15M lo que hizo es ayudar a mucha gente a mudar de piel. Es decir, los ojos de todos nosotros cambiaron en la manera de ver la realidad. Hay quien dijo que lo que habíamos hecho era con el 15M una actualización del software. Seguro que tenéis teléfonos o portátiles que os dicen de vez en cuando tienes que actualizar el software, ¿no? Y tienes que darle un botón para que Windows o el programa que tengáis se actualice. Y parece que el programa va mejor o que ha incorporado cosas nuevas, ¿no? Hay quien dijo, ¿no?, que el 15M había sido una actualización del software. Y tiene mucho sentido entender esa actualización del software. Nosotros nos actualizamos. Nuestras lentes se actualizaron a la hora de entender la realidad. Ver que algo se había roto y ver que las respuestas no podían ser las mismas. 15 minutos, perfecto, muy bien. Sí, no, muy bien. Hay veces que empiezas a sudar. Sobre el 15M también, ¿no? Por lo tanto, un estado de ánimo reflejaba también ese cambio de piel, esa muda de piel, esa actualización del software, pero también constatamos que los actores tradicionales estaban en una crisis no solo de representatividad, sino de incapacidad de entender muchas de las cosas que estaban pasando. Yo recuerdo, días después del 15M, una viñeta del Roto, este señor que sale en El País, ¿no?, que decía, y de repente salía, ¿no?, pues una gente joven con banderas del 15M, representando el 15M, y decía, y de repente los partidos políticos envejecieron. Bueno, el Roto tiene esa capacidad de desmontarte, ¿no? Hay clases en la universidad que me paso con viñetas del Roto y puedes hacer una clase entera y vas de una viñeta a otra, ¿no? Pues esa es una de las brillantes entre muchas que tiene el Roto, ¿no? Y efectivamente los partidos políticos envejecieron, y para muestra lo que estamos viviendo ahora, es decir, todo es un intento de recomposición, ¿no? Podemos viene a intentar recoger algunas de las cosas que decía el 15M y el resto a intentar, sobre todo la izquierda, reposicionarse para ofrecer nuevas respuestas a preguntas que son nuevas, ¿no? El 15M nos despertó también una nueva conciencia. Otro de los lemas que había aquellos días en la Puerta del Sol y en muchas otras plazas era dormíamos, despertamos.
Este es un aspecto clave que sobre todo yo miro fundamentalmente a nivel generacional. A nivel generacional pertenecemos a una generación muy castigada y muy, digamos, domesticada por el consumo, ¿no? Es decir, hemos sido más consumidores que ciudadanos en muchos momentos, ¿no? Si miramos un poco los últimos años. Pues el 15M supuso un revulsivo para mucha gente. Ese estaba dormido, no sabía bien lo que pasaba, no sabía bien lo que estaba sucediendo en la sociedad, pero ahora he despertado y ahora quiero tomar conciencia y hacerme cargo de los asuntos, digamos, de mi sociedad. En ese sentido, el 15M ha sido un laboratorio social y político del cual estamos viendo algunas traducciones, pero que además no solo tuvo que ver en proliferación de iniciativas políticas. Si veis el cuaderno, ¿no?, de cambio de época y cambio de rumbo, lo que vemos es que el 15M lo que vino a amplificar era un substrato de iniciativas de economía social o en otros ámbitos que ya se venían produciendo, pero que el 15M amplificó muchísimo. Yo siempre recomiendo ver la página de El Vivero de Iniciativas Ciudadanas. Es una página web donde hay un grupo de gente que está recopilando iniciativas en clave de economía social, de coworking, etcétera, etcétera. Nuevas iniciativas que responden efectivamente a la crisis del trabajo, a la crisis ecológica, es decir, una serie de iniciativas por personas que seguramente han entendido las preguntas en carácter civilizatorio que comentamos. No tenemos tiempo de desarrollar todo eso y yo creo que tendréis, y me parece que con Jesús el año pasado trabajasteis esto un poco, ¿no? Pero si analizamos un poco la realidad social, veremos que efectivamente hay un laboratorio de economía social, de iniciativas de economía social, que puede ser minoritario o no, pero que está ahí, que está germinando en algo diferente. 4 años después del 15M, 4 años después de ese ciclo de protestas, surgen muchas preguntas entre los pesimistas y los optimistas, ¿no? Preguntas como ¿no ha servido para nada? O los que dicen los optimistas, todo ha cambiado. Aquí lo dejo para el debate y a ver si sois pesimistas o optimistas, ¿no? Yo os he dado algunas muestras, digamos, de estudios que hablan o que certifican algunas cosas, ¿no? Hay quien dice esto fue o está siendo minoritario y anecdótico, porque digamos que la realidad es tan grande, ¿no?, que, como os decía, bueno, hay cosas que superan todo esto, ¿no? Y hay quien dice no. Lo que se ha producido en los últimos 4 años es un proceso de repolitización. La gente, la sociedad ha cambiado, está cambiando y eso va a más. Hay quien dice, bueno, pero es que esto es una dinámica local, pequeña y por lo tanto con poco efecto. Hay quien dice no. Es una dinámica globalizada, es una dinámica que está también germinando en otros lugares y en otras latitudes y que por lo tanto ya tenemos elementos que demuestran que eso no tiene una traducción simplemente europea, española, etcétera, sino que está teniendo lugar en muchos otros sitios. Hay quien dice que esto es puntual, que ahora que nos estamos recuperando volveremos a consumir como cosacos y ya está, ¿no? Pero hay quien dice también que no, que esto ha venido para quedarse, que la repolitización cambia las vidas de las personas, cambia las lentes y que por lo tanto ya no volveremos a ser los mismos a la hora de entender y de interpretar los retos sociales. Ahí hay un aspecto y un informe que os recomiendo muy interesante, es un informe del Centro Reina Sofía que se llama Horizonte 2018. Y es un informe que hacen 11 expertos, 11 sabios, economistas, politólogos, sociólogos. Y les piden, esto es del año pasado, les piden hacer un ejercicio a corto, medio plazo. ¿Cómo os imagináis la sociedad española en 2018? Es muy interesante el informe. Y uno de los aspectos que dicen es, nos imaginamos una sociedad española mucho más precarizada, mucho más a la intemperie, es decir, mucho más vulnerable, pero en contraposición, y este aspecto yo estoy de acuerdo, esa vulnerabilidad y precariedad es el contexto en el que va a surgir un nuevo sujeto político mucho más repolitizado y con mucha más voluntad de cambiar las cosas. Es desde la intemperie donde surgen la voluntad, digamos, de generar contrapoderes. Volviendo a esas preguntas que nos hacíamos, hay quien dice, los pesimistas, esto no va a solucionar nada. La crisis ecológica es tan gorda que o echamos el freno de mano o si
el crecimiento sigue boyante en China e India, aquí nos vamos a encontrar una situación insostenible. Y hay quien dice, bueno, quizá estamos generando una nueva conciencia ecológica y este sea el principio de algo. Bien, lo que vemos, más allá de toda esa realidad, es que, digamos, tenemos visiones optimistas y pesimistas, pero que nos certifican que la realidad no es la misma. Es decir, que podemos poner la balanza en un sitio u otro, pero nos están diciendo que la realidad ciertamente ha cambiado. Hay un aspecto interesante, a veces hacemos una mirada muy eurocéntrica, ¿no? Cuando hablamos de nuevas iniciativas sociales y económicas, deberíamos ver también, y con esto acabo ya el segundo punto, un aspecto clave, y es cómo en esa constatación de que nuestro modo de vida y de consumo no es universalizable, porque si no el planeta va a reventar directamente, lo que estamos constatando es también que en otras latitudes están surgiendo experiencias, con todas las contradicciones del mundo, que plantean un modo de vida civilizatorio diferente. Por ejemplo, en Ecuador es un tema interesantísimo todo lo que tiene que ver con el sumak kausai, que en aymara significa el buen vivir, ¿no? Es un aspecto interesantísimo que reconecta al ser humano con su relación con la tierra. Seguramente desde otras latitudes van a venir pistas que ya están efervesciendo de cómo debemos plantearnos, cómo queremos afrontar estos retos que hemos ido comentando. Y ya acabo, 5 minutos, esto me parece increíble, que normalmente me paso. El último punto, ¿son semillas de esperanza todo esto? Volvemos un poco a las preguntas, ¿no? Entre pesimistas y optimistas. ¿Son semillas de esperanza? Es una respuesta que, digamos, la dejo abierta para el debate, pero sí que quería acabar con 2 o 3 pinceladas que me parecen importantes. En primer lugar, he hecho referencia a la historia. Necesitamos la perspectiva histórica para entender precisamente que no es el fin de la historia. No es el fin de la historia. Es decir, todo lo que está sucediendo, nada es irreversible. El ser humano, y lo hemos demostrado en los últimos siglos, tiene una gran capacidad de reponerse y de rehacerse a lo que hemos dicho o hemos denominado como una falta de contrapoderes. Por lo tanto, que nadie subestime el papel de los nuevos agentes sociales en su capacidad para entenderla en una perspectiva de luces largas, histórica, de que algo efectivamente está pasando. Pero que además entender que, aunque no esté pasando ahora, va a pasar. Porque nunca es el fin de la historia. Nada ha venido para quedarse de manera definitiva. Por tanto, hay un elemento clave en ese sentido. Segundo elemento, creo que desde la perspectiva cristiana debemos constantemente fundamentar ese principio, digamos, de esperanza en tiempos que muchos llaman de desesperanza, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos amplificar? ¿Cómo podemos soplar a favor de este viento de cambio que puede estar en el plano económico, en el plano social, en el plano político teniendo lugar? En primer lugar, una esperanza de ojos abiertos, con un espíritu crítico. Es decir, siempre, digamos, mirando las cosas desde la sospecha constructiva, ¿no? ¿Qué podemos aportar a lo que nos dicen que es así y que no se puede solucionar, ¿no? Esos marcos a veces, digamos, esas hegemonías, ¿no?, de marcos que no son franqueables. Segundo, una esperanza que tenga una mirada determinada, y es una mirada desde los últimos. Benedetti siempre dice que todo es según el dolor con que se miran las cosas. Y este aspecto es clave, porque en un contexto de recuperación vamos a oír muchos cantos de sirena. Y quizá cada uno diga, bueno, pues si ya está, si estamos en recuperación, mira, han sido 4 años de apretarnos el cinturón, pero esto ya ha pasado. Si miramos la realidad desde los últimos, nunca vamos a parar de generar sinergias transformadoras. ¿Por qué? Porque los últimos siempre están, por desgracia, y siempre están sufriendo. Y por desgracia, lo que se está generando y configurando es una realidad mucho más dual, mucho más polarizada y, por lo tanto, donde hay muchas más personas a la intemperie y viviendo en esa vulnerabilidad. Un principio de esperanza compartido, eclesial y socialmente. Nadie puede hacer nada solo, pero muchos podemos cambiar muchas cosas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido
la Iglesia, las comunidades de Iglesia son un laboratorio constante de muchísimas iniciativas comunitarias, ¿no?, que impulsan nuevas maneras de entender la acción social. Y finalmente, y creo que este asunto es clave, un principio de esperanza, y yo creo que aquí también tenemos mucho que decir, que impulse un nuevo paradigma, que pase de la vida buena, de la vida de consumo, al buen vivir, a la buena vida. Es decir, una vida que se sustente en esa idea de austeridad positiva, de la austeridad entendida como aquello que decía Ignacio Ellacuría de la civilización de la pobreza. Una civilización de la pobreza que tiene que ver con el que podamos, o que viva yo para que vivan todos. Es decir, entender o tener esa conciencia planetaria que nos ayude a intentar vivir de una manera mucho más sostenible. Acabo aquí. Creo que hay muchas más cosas que se pueden comentar. En un contexto que ciertamente es de ruptura, en el que esos consensos se han roto, en el que faltan contrapoderes, creo y he querido traer aquí la esperanza de algo que puede estar germinando en el plano sobre todo social, en el plano de los movimientos sociales,